Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la radio municipal de Florencio Varela. Muy buenas tardes, soy Romina Galcerano y nos encontramos aquí en la radio municipal en una nueva hora de historia. ¿Cómo puedes hacer para escucharnos en FM 87.9 o te bajas la aplicación para Android en tu celular? Nos buscas como Radio Municipal FB. ¿Tenés la compu cerca? www.radiomunicipalfb.gov.ar. También puedes dejarnos tu mensaje en el celular por WhatsApp al 11 68 98 75 92. Y no te olvides, tenemos canal de YouTube. Puedes suscribirte a Radio Municipal FB. En esta tarde, en la hora de historia, nos vamos a remontar al año 1536, a la primera fundación de Buenos Aires. Por este motivo, los chicos y chicas del Instituto Dr. Sayarés de Florencio Varela decidieron investigar sobre la fundación de nuestra queridísima ciudad. Vamos a una tanda y conocemos la programación de la radio municipal. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Seguimos aprendiendo, una plataforma pensada para que los estudiantes y docentes de Florencio Varela puedan compartir material educativo mientras nos quedamos en casa, porque aunque no podamos estar en las aulas, seguimos aprendiendo. Hola, ¿qué tal? Soy María Elena Cáceres y te invito a escuchar Fiesta a Todo Ritmo. Todos los viernes de 19 a 20 horas para pasar un momento agradable con la familia. Escuchar la música que a vos te gusta y te entretiene. Aquí por la radio municipal. Hola, soy Leandro Montalto, el conductor del Info de la Tarde, el primer y único informativo temático de la República Argentina. Te invito a que lo escuches conmigo todos los días a partir de las 4 y hasta las 5 de la tarde aquí, por la radio municipal. Este 2020 te espero todos los miércoles a las 14 para reflexionar juntos en Tiempos Diversos, un programa en el que todos, todas y todes somos parte. Seguimos en la hora de historia. Continuamos aquí en la hora de historia y para seguirnos puedes hacerlos por redes sociales. Nos buscas en Instagram como Radio Municipal FB, en Facebook como Radio Municipal FB y si no también tenemos Twitter, @RadioMuniFB. No te olvides suscribirte a nuestro canal, Radio Municipal FB. Y ahora sí vamos a presentar y a dejar al profesor Felipe Piña para que nos cuente sobre la primera fundación de Buenos Aires. La hora de historia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a La Hora de Historia, este programa que se transmite por la Radio Municipal de Florencio Varela. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, fundacional, valga la expresión, ¿no? Que tiene que ver con la expedición de don Pedro de Mendoza y aquella primera Buenos Aires de 1536. ¿Cómo empezó esta historia, no? Bueno, por supuesto que hubo incursiones previas a la de Pedro de Mendoza. Tenemos la de Solís en 1515, que terminó bastante mal. El hombre que descubrió, como decían ellos, ¿no?, el Río de la Plata. Interesante poner en cuestión la palabra descubrimiento, ¿no? ¿Qué significa descubrir algo? Descubrir para sí, ¿no? No es que el lugar no tenga existencia previa. Por lo tanto, el término descubrimiento es un término claramente discutible. Lo llamó Solís el mar dulce. No podía creer que eso fuera un río tan gigantesco, esa desembocadura del Río de la Plata, y pensó que era el canal interoceánico que comunicaba el Pacífico con el Atlántico, ¿no? Por su extensión, por su anchura. No tuvo mucho tiempo para investigar, porque como ustedes saben, Solís terminó siendo asesinado por los charrúas, que estaban defendiendo su territorio cuando lo vieron bajar del barco. Bueno, y ahí hay una discusión sobre si hubo antropofagia o no hubo antropofagia, ¿no? Una discusión que no se termina de saldar. La cuestión que Solís no pudo continuar con su expedición y quedó Francisco del Puerto, uno de los sobrevivientes, que luego va a tener alguna participación en los próximos viajes. El otro viaje muy importante, del que se acaban de cumplir 500 años, es el de Hernando de Magallanes, que vino con la idea de dar la vuelta al mundo, de recorrer estos lugares, y también pasó por aquí.
Pero finalmente lo que estaba ocurriendo es que la gran competencia entre el imperio portugués y el imperio español estaba llegando a un punto violento, y esto lo advierte claramente el emperador Carlos V cuando le llegan informes de sus agentes de que en 1532 el almirante portugués Martín Alfonso de Sousa había establecido unos monolitos cerca del Río de la Plata, del Río de Solís, como decían ellos, para marcar presencia, ¿no? Esta cuestión de llamar Río de Solís implicaba de alguna manera una presencia española en el lugar, ¿no? De Sousa había dejado lo que probablemente sea la primera descripción de lo que hoy es la zona de Buenos Aires, ¿no? Y la zona del otro lado del río, la zona de Colonia, digamos, en la banda oriental. Dice, es la más hermosa tierra que los hombres hayan visto y la más apacible que pueda ser. Yo traía conmigo alemanes e italianos y hombres que habían estado en la India y franceses. Todos estaban espantados de la belleza de la tierra. Y andábamos todos pasmados que no nos acordábamos de volver. No se puede decir ni escribir las cosas de este río y las bondades de él y de la tierra. Bueno, ni lerdo ni perezoso, el emperador Carlos V va a firmar con un noble español llamado Pedro de Mendoza, una persona que tenía cierto abolengo, que tenía toda una historia, alguna historia santa y otra no tan santa. Por ejemplo, había participado en el saqueo de Roma, un episodio que se había producido en 1527, cuando en esas guerras de religión se habían olvidado de pagarle a las tropas españolas, llamadas las tropas imperiales, las tropas del emperador Carlos V, y entonces luego de intimar al Papa, Clemente VII, decidieron saquear la ciudad de Roma durante una semana entera, llegando a saquear incluso la Catedral de San Pedro y la propia sede del papado, ¿no? Ahí participó don Pedro de Mendoza también. Bueno, este hombre que tenía además un pasado, como dije, de gentilhombre, este concepto de nobleza es muy interesante porque los nobles no podían trabajar por sus manos, así se decía, ¿no? Como que era algo que estaba mal visto, el trabajo manual, y esto va a tener mucho que ver con lo que va a pasar después en Buenos Aires, con la inutilidad manual de la gente que vino para proveerse, por ejemplo, alimento. En 1534 se firma la capitulación entre don Pedro de Mendoza y el emperador Carlos V, donde lo trata de mi criado y gentilhombre de mi casa, que os ofrecéis de ir a conquistar y poblar las tierras y provincias que hay en el río de Solís, que algunos llaman del Plata. Algunos son los portugueses, que se negaban a aceptar el nombre de Solís, ¿no? Y bueno, y ahí se empiezan a plantear algunas cosas, ¿no? Que tenía mucho que ver con lo que había pasado, por ejemplo, la conquista de México, que había sido tremendamente exitosa, que había llenado al imperio de toneladas de oro y plata. Y entonces esta tradición había establecido una institución española que se había usado mucho en la Reconquista española, que era el concepto de rescate. Esto es secuestro y pago de un rescate, ¿no? Y lo dice en la capitulación, ¿no? Si en vuestra conquista o gobernación se cautivara o prendiera algún cacique o señor que de todos los tesoros, oro y plata y piedra y perlas que se hubiesen de él por vía de rescate, se nos dé la sexta parte de ello y lo demás se reparta entre los conquistadores. Ya estaba establecido este delito del secuestro y el pago del rescate, que se hizo, por supuesto, en México, se hizo luego en el Perú, y se pretendía hacer acá porque se suponía, por esto del nombre de Río de la Plata, que esta era una zona muy rica, que había palacios con paredes de plata y oro, que se iban a encontrar con una civilización igual o superior a la que se encontraron en México, por ejemplo. Así que eso fue lo que incentivó a Pedro de Mendoza y 1.200 personas que lo acompañaron, muchos de la nobleza que venían aquí con el sueño de convertirse en futuros emperadores, ¿no? Pero como suele ocurrir y no se dice tanto, estos emprendimientos, estos viajes eran básicamente privados, con cierto auspicio de la monarquía española, pero el dinero la tenía que conseguir los particulares, cómo financiar los buques, la gente, el pago de los sueldos de los marineros, y esto lo hizo Pedro de Mendoza firmando contratos privados con los Wessler y los Neiptat, que eran poderosos banqueros alemanes y flamencos, la zona de los actuales Países Bajos, que ya habían hecho negocios previamente ya en la conquista de Venezuela, ¿no? Bueno, después ya lo que es muy interesante es cómo la corona, previamente
a esta conquista, a concretar la ocupación y usurpación de estos territorios, ya estaba pensando en repartir América del Sur en 4 franjas paralelas de unas 200 leguas, unos 1000 kilómetros, cada una, que corrían de norte a sur y atravesaban todo el continente. La primera empezaba a la altura del actual Ecuador, se llamaba Nueva Castilla, y correspondía a Francisco Pizarro, conquistador del Perú, futuro conquistador del Perú, ¿no? Bueno, en ese momento se estaba dando la conquista del Perú. La segunda iba del sur del Perú hasta el norte de la Argentina, que en ese momento, por supuesto, no se llamaba así. Se llamaba Nueva Toledo y le tocaba a Diego de Almagro. Y la tercera, Nueva Andalucía, abarcaba la mitad norte de la Argentina y era la de Pedro de Mendoza. La última y cuarta empezaba a la altura de Mar del Plata y se extendía hasta Santa Cruz. Mar del Plata era llamada, después va a ser llamada la Costa Galana. No tenía nombre y su titular era Simón de Alcazaba, que murió antes de poder hacerse cargo de estas tierras que además había que conquistar. Fíjense ustedes que el segundo fundador, Garay, no las va a poder conquistar, ¿no? Y va a morir en el intento incluso. Bueno, todo estaba listo para salir, para que la expedición zarpara, pero estaba lista la expedición y estaba bastante listo don Pedro, que tenía una sífilis mortal. Algunos dicen que uno de los objetivos que tenía también Mendoza en esta expedición era conseguir algún tipo de remedio. Hablaban del guayacán y de algunos árboles que curaban la sífilis, así que también había, además de su ambición personal, una ambición que tenía que ver con la curación posible de esa enfermedad tremenda, ¿no? Una enfermedad que él había adquirido en el saqueo de Roma, y recordemos que es una enfermedad europea, que siempre se ha dicho que tiene origen en América, pero que es una enfermedad de origen europeo, que fue al revés, la trajeron los europeos a América, ¿no? Finalmente zarpan el 24 de agosto de 1535 de Sanlúcar de Barrameda. Era una expedición realmente de las más importantes que había zarpado América, era hasta ese momento la más importante, porque era una expedición que venía directamente, no como por ejemplo la expedición al Perú, que fue una expedición más terrestre en algún punto. Eran 14 barcos que transportaban 1.200 hombres y 15 mujeres. Venían en esa expedición junto a Mendoza, su hermano Diego, Diego de Mendoza, su sobrino Gonzalo, Juan de Ayolas, Domingo Martínez de Irala y varios clérigos, y su maestre, que era algo así como el jefe de la hueste, Juan de Osorio. Dicen que lo veían tan mal, esto lo cuenta Fernández de Oviedo, que es uno de los grandes cronistas de India, que lo veían tan mal a Mendoza que suponían que no iba a llegar, que iba a morir en alta mar, ¿no? Y llegaba a un punto que entraba en cierto grado de locura y paranoia a Mendoza, como ocurrió cuando llegaron a las costas de Río de Janeiro, donde él entiende que Osorio, que era su lugarteniente, le había creado una conspiración. Esto tenía parte de verdad porque Osorio se lo había escuchado decir, según le habían ido con cuentos a don Pedro, que tiene que obedecer la gente de esta armada a don Pedro, que no entiende nada de guerra, ni hacer lo que él manda sin ninguno de nosotros. Es decir, había malestar en la tropa que va a ser capitalizado por esta sublevación de Osorio, que no encuentra eco, y termina siendo capturado y condenado de una manera muy cruel. Fíjense lo que firma, la sentencia que firma Pedro de Mendoza, que donde quiera, en cualquier parte que sea tomado el dicho Juan de Osorio, mi maestre de campo, sea muerto a puñaladas o estocadas o en cualquier otra manera que lo pudiera hacer, las cuales sean dadas, esto es muy, muy impresionante, las cuales sean dadas hasta que el alma le salga por las carnes. Imagínense cómo tenía que ser, ¿no? Para que el alma le salga por las carnes en esta creencia tan católica de aquel momento, de aquel contexto, ¿no? Y acá cuenta, ¿no? Uno de los que venía en el barco, que era el padre Lozano, cómo fue esta primera muerte de esta expedición que sería tan tremendamente sangrienta, ¿no? Una tarde paseábase Juan de Osorio por la costa, con lo que volviendo a Yolas y haciendo señas a los compañeros le cosieron allí a puñaladas. Salió entonces Mendoza a la puerta de su tienda y viendo tendido a corta distancia el cadáver de Osorio dijo: tiene su merecido, su soberbia y su insolencia le han traído a este estado. A poco tiempo llegó a su campamento el hermano del almirante, don Diego de Mendoza. Cuando supo lo hecho, dijo: quiere a Dios que la falta y la muerte de este caballero no sean causa de perdición de todos nosotros, ¿no? Recordemos que era gente muy supersticiosa y una muerte de estas características podía preanunciar
malos designios para lo que venía, como efectivamente todos sabemos que así fue, ¿no? Bueno, la verdad que llegaron finalmente a lo que hoy es Buenos Aires, a principios de 1536. No fueron muy bien recibidos porque cuentan uno de los cronistas de la expedición que apenas desembarcaron, los primeros hombres que desembarcaron fueron devorados por tigres, es decir, por los yaguareté de la zona, ¿no? Así que no fue muy, muy propicia. Y ahí, bueno, decidieron nombrar a la ciudad como Santa María de los Buenos Aires, probablemente en recuerdo a Santa María de Bonaria, que era una virgen protectora de los navegantes. Ahí donde estaba la primera Buenos Aires, ¿no? La primera fundación, ese lugar fundacional. Bueno, en el Parque Lezama, el actual Parque Lezama, en el límite entre San Telmo y La Boca, podemos decir, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se construyeron 4 iglesias, una casa para el adelantado y numerosas chozas de barro y paja. Desembarcaron 72 caballos, que eran los sobrevivientes de los 100 que se habían embarcado en España. Es interesante lo que dice José Luis Romero, este gran historiador, ya muerto hace muchos años, que sobre cuál era el concepto, ¿no? de que tenían los europeos de América en esta idea fundacional. Para los europeos, América apareció como un continente vacío de población y sin cultura. Así se construyó una mentalidad fundadora. Se fundaba sobre la nada, sobre una naturaleza que se desconocía, sobre una sociedad que se aniquilaba, sobre una cultura que se daba por inexistente. La ciudad era un reducto europeo en medio de la nada. Es muy interesante esto de la nada porque desconocían, o sea, adrede, ¿no? Desconocían en el sentido de no reconocer a los habitantes originarios, a la cultura previa. Dentro de ella debían conservarse celosamente las formas de la vida social de los países de origen, la cultura, la religión cristiana y sobre todo los designios para los cuales los europeos cruzaban el mar. Una idea resumió aquella mentalidad, crear de la nada una nueva Europa. Bueno, Mendoza hizo esto, creó el cabildo, designó alcaldes, regidores, funcionarios coloniales, pero bueno, vale la pena recordar que estas tierras tenían dueños, que había gente viviendo acá, que eran los querandíes, una fracción pampa. Querandíes eran llamados así por los guaraníes, en realidad, que quiere decir gente que come grasa, porque ellos se alimentaban de grasa de pescado y la grasa del guanaco. Era una cultura realmente muy interesante, donde, por ejemplo, el cacique no era hereditario, el cacicazgo, sino que se elegía por su capacidad, lo elegía la propia comunidad, ¿no? Tenían divinidades, tiene una religión muy interesante, y acá insistimos, ¿no? Lo que dijimos alguna vez, de que las culturas originarias tenían religiones, no mitos y leyendas, sino religiones, creencias, donde había una divinidad suprema, que era Chao el Padre, Chao, que representaba cuatro divinidades a su vez, un hombre viejo, una mujer vieja, un hombre joven, una mujer joven. Estas 4 personas vigilaban la conducta de los seres humanos, y si la gente se apartaba del bien, se apoderaban de ellos los llamados gualichos, es decir, los seres malignos que lo podían llevar a la muerte o a pasarla mal inclusive después de muerto, ¿no? Tenían una creencia, una vida después de la muerte, y esto es muy interesante. Estamos hablando de los pobladores de la zona donde se va a establecer Buenos Aires. Tenían una dieta muy rica, comían carne de venado, guanaco, ñandúes, nutrias, complementaban su dieta con cardos, vainas de algarrobo, mucho pescado y maíz que obtenían a través de intercambios con otros pueblos. Es decir, que la comida no faltaba en esa zona. Al principio, cuando llegaron los españoles, los querandíes se mostraron amigables, hospitalarios. Bueno, le dieron de comer a 1.200 personas, ¿no? Durante 15 días, tras los cuales sintieron que ya estaba bien, ¿no? Que se había acabado la paciencia, que esta gente podía proveerse su alimento por su propia cuenta, ¿no? La verdad que era un poco un abuso ya, ¿no? Lo dice Ulrico Schmidl, ¿no? Uno de los cronistas de la expedición. Estos querandíes traían a nuestro real y compartían con nosotros sus miserias de pescado y de carne por 14 días sin faltar uno que no vinieron. Entonces nuestro general, Pedro de Mendoza, despachó a su propio hermano con 300 lanceros y 30 de a caballo bien pertrechados. Yo iba con ellos y las órdenes eran bien apretadas.
de tomar presos o matar a todos los querandíes, de apoderarnos de su pueblo. Cuando llegaron donde aquellos estaban, el alcalde y los soldados se condujeron de tal modo que los indios los molieron a palos. Esperaban que se entregaran fácilmente, pero no fue así la cuestión, ¿no? Es interesante porque esta es la versión del testigo presencial, Ulrico Schmidl. Ahora fíjense que Gregorio Funes, uno de los primeros historiadores argentinos, da otra versión, no sabemos de dónde lo saca, porque el único testimonio es el de Schmidl, ¿no? Dice que en su afán de endiosar la conquista, Funes llega a decir con palabras de paz y de amistad, mandó al adelantado se las reuniese y continuase en un servicio que ponía en obligación su reconocimiento. Ninguna palabra de paz y amistad, los mandó matar, se defendieron, y bueno, y empezaron los problemas, porque los querandíes llamaron a un consejo de guerra con otras tribus, y se decidió atacar la ciudad, y ahí empiezan los gravísimos problemas. Hubo una batalla muy dura, que fue la batalla de Corpus Christi, donde muere incluso Diego de Mendoza, el hermano de Don Pedro, y muere una persona que va a morir en un río, que nos da un poco la pista de dónde fue esto, llamado Diego Luján, y a partir de entonces se empezó a llamar el río Luján, este lugar. Así que estamos hablando de la zona norte de Buenos Aires, un poco lejos, ¿no?, de donde estaba el asentamiento original, donde se dio este combate. Y ahí empiezan entonces los graves problemas, porque los querandíes ya escarmentados ponen cerco a la ciudad, y dice esto Schmidl: cuando los querandíes pusieron cerco a la ciudad, padecían todos tan grande miseria que muchos morían de hambre. Ni eran bastantes los caballos, aumentaban estas angustias haber ya faltado los gatos, ratones, culebras y otros animalejos inmundos con que sabían templarla, y se comieron hasta los zapatos y sus cueros. Entonces fue cuando 3 españoles se comieron secretamente un caballo que habían hurtado, y habiéndose sabido, confesaron atormentados el hurto y fueron ahorcados. Y por la noche fueron otros 3 españoles, les cortaron los muslos y otros pedazos de carne y los comieron para no morir de hambre. El famoso canibalismo del que habla en su novela Manuel Mujica Lainez, una novela se llama Misteriosa Buenos Aires. Uno de los capítulos es El hambre, donde cuenta este episodio, que es totalmente real y que está en las crónicas de época, ¿no? Bueno, pero la cosa es muy interesante, porque fíjense que no había por qué morirse de hambre, porque había, como dije antes, muchos elementos para comer, y esto lo demuestra uno de los acompañantes de Mendoza, Bartolomé García, que dice que don Pedro no pasaba hambre, él, ¿no? Dice: a mí y a otros 6 compañeros nos mandó que le cazáramos, y así lo hicimos, que todos los días le traíamos tributos de 2,5 de perdices, codornices, que comía don Pedro, y que era lo que más quería. Es decir, que el que se moría de hambre los que se morían de hambre eran los compañeros, pero él no, ¿no? A pesar de todo, bueno, él estaba ya muy mal, estaba enloqueciendo de dolor, y la sífilis aumentaba cada vez más. Le aumentó su médico el único remedio que había en esa época para la sífilis, que era el biclorato de mercurio, que lo fue enloqueciendo cada vez más, y se despertaba en los insultos, tratando a todos de judíos, que era un insulto muy grave, ¿no?, para un español de la época de la Inquisición. Y así fue que finalmente decide volverse a España, ¿no?, para morir en España. Esa era por lo menos su idea. La verdad que la expedición venía siendo un fracaso total. Habían muerto la mitad de los 1.200 originales, de los 1.200 expedicionarios originales. Y es muy interesante, bueno, lo que va a pasar, ¿no?, con esta idea, porque pasa algo realmente increíble, que deciden despoblar la ciudad, ¿no? Mendoza se va, deja una carta llamado un pliego, ¿no?, que como despedida, donde dice: si algunos hiciere justicia, sea con mucha razón, y si fuere cosa que podáis pasarla, pasadla, porque Dios será de esto servido, y si no, no la justiciéis sin haber su proceso primero y bien sustanciado. Y si el caso fuera tal que os toquen en traición, esto viere de cierto que es verdad, y no hallaréis testigos que basten, emposadlo secretamente de noche. Si había que matar a alguien, que nadie se entere, porque estaba fuerte el recuerdo de Osorio, que ellos veían como una maldición. Y terminaba esta carta, el pliego de mortaja, como se decía, con estas palabras: sabes que no tengo que comer en España, sino es la hacienda que tengo que vender, y toda mi esperanza es en Dios, en vos, y por eso mira,
y con cargo tan honrado que no me olvides que me voy con 6 o 7 llagas en el cuerpo, 4 en la cabeza y otra en la mano, que no me deja escribir ni aún firmar. Y si Dios os diera alguna joya o alguna piedra, no dejéis de enviármela, porque tenga algún recuerdo y remedio de mis trabajos y mis llagas. Esto es lo que dice Mendoza. Se va, luego vendrán algunos problemas, pero en el medio del viaje va a morir en alta mar don Pedro de Mendoza, ¿no? Y ahí vendrán los problemas de la sucesión, de este reparto que se había dado en el territorio de la América del Sur, ¿no? Bueno, don Pedro de Mendoza murió en alta mar, en la nave Magdalena, la que lo había traído, el 23 de junio de 1537. Según decía Aldeán Funes, el antiguo crédito de Mendoza fue más bien obra de la fortuna que de la naturaleza. Cuando aquella lo abandonó, desapareció su heroísmo y solo quedaron sus flaquezas. Sin genio, sin talento, sin valor, y lo que es más, sujeto a las pequeñeces de las pasiones que envilecen al último pueblo, no había nacido para grandes designios. Podemos concluir que la expedición de Mendoza, apadrinada como ninguna por el emperador Carlos V, ¿no es cierto?, había terminado en un rotundo fracaso. Buenos Aires fue completamente despoblada en 1541. Era la más notable derrota sufrida por el Imperio Universal de Carlos V en las Indias y había sido infligida, como decía un cronista, por unos salvajes que no reconocían las más mínimas normas de la propiedad privada por no tener costumbre de apropiarse de las cosas propias ni ajenas. Así terminaba esta expedición malograda. Y una cosa realmente curiosa es que Buenos Aires fue despoblada y se dejó registro de esa despoblación y se lo llamó lugar maldito. Y de hecho hasta 1580 no se iba a volver a poblar y va a ser la verdadera fundación de Buenos Aires, la de Juan de Garay, la de 1580. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Estás escuchando La Hora de Historia. Vamos con otra pregunta para Felipe Piña. ¿Quién fue Ulrico Schmidls y por qué es tan importante su testimonio sobre la expedición de don Pedro de Mendoza? Sebastián pregunta qué rol tuvo Ulrico Schmidl, ¿no? Ulrico Schmidl tuvo un rol fundamental, fue el gran cronista, ¿no?, de esta expedición, el hombre al que le debemos tener registro de esto. Por supuesto que es un registro unívoco, como pasa con las crónicas de la conquista, teniendo en cuenta que los pueblos americanos eran ágrafos, no tenían escritura salvo los mayas, por lo tanto las versiones siempre hay que mirarlas de ese lado, ¿no?, del lado que ellos nos cuentan, pero aún en lo que ellos nos cuentan, fíjense ustedes cómo se filtran estas verdades, ¿no? Cuando Schmidl dice que hasta el día 14 les dieron de comer y que el día 15 fueron atacados, por ejemplo. Así que Schmidl es un personaje muy interesante. Algunos dicen que era un espía que había puesto Carlos V para controlarlo a don Pedro de Mendoza, un espía de la banca Fugger, que era una banca muy cercana a Carlos V, lo cual no tenía seguramente nada de extraño, ¿no? Esto pasaba siempre porque había una enorme desconfianza. Imagínense que le daban permiso a esta gente que venía a miles de kilómetros sin ningún tipo de comunicación posible en ese contexto, y por lo tanto la desconfianza era absolutamente lógica, ¿no? Continuamos con otra pregunta. ¿Con qué población autóctona se encontró la expedición de don Pedro de Mendoza y cómo era la relación con ella? Bueno, queremos saludar al Colegio Dr. Sayarés de Florencio Varela, al profesor Rolando Gamarra y la directora Laura Ferrandi, y vamos a escuchar entonces las preguntas de los alumnos y alumnas que estuvieron trabajando con este tema. La primera pregunta de Mariela González es sobre el tema de la población que encontró. Bueno, lo hemos mencionado, ¿no? Los querandíes. Hubo en un primer momento muy buena voluntad por parte de ellos, muy hospitalarios, como solían ser los pueblos americanos, hasta que se daban cuenta de quiénes eran estos invasores y cómo lo que querían era explotarlos, ¿no? Fíjense ustedes como contaba el propio Schmidl, el cronista, ¿no?, que hasta el día 14 le llevaron provisiones y cuando el día 15 se cansaron de hacerlo, inmediatamente Mendoza manda a matarlos, ¿no? Y se produce ese combate de Corpus Christi. Finalizando esta ronda de preguntas para el historiador y agradeciendo su presencia, la última pregunta es: en la expedición de don Pedro de Mendoza de 1536 que llegó a la región, ¿venían mujeres?
¿Y qué roles cumplieron? Gracias. Sí, bueno, la siguiente pregunta es muy interesante. Pregunta Ornella por las mujeres que vinieron con don Pedro. Vinieron 15 mujeres. Entre ellas algunas tenemos los nombres y son personalidades interesantes, ¿no? Una es la de Ana Díaz, que fue la primera pulpera que tuvo Buenos Aires, la que tuvo el primer negocio de comida y de bebida, en el lugar donde hoy actualmente hay una casa de hamburguesas rápidas ahí en Florida y Corrientes, un terreno que hoy vale fortunas. En ese momento era más bien alejado de la zona central, era casi en los arrabales, podemos decir, de aquella primera Buenos Aires. Otra mujer muy importante es Isabel de Guevara, una mujer que le escribe a la reina después de terminada la conquista, ya estando en Asunción del Paraguay, porque recordemos que la mayoría de los sobrevivientes se van a Paraguay y fundan Asunción. Bueno, entre otras tantas cosas le dice a la reina Juana, vinieron los hombres en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban a las pobres mujeres, así en lavarse las ropas como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, limpiarlos, hacerles centinela, rondar los fuegos, armar las ballestas, y cuanto algunas veces los indios les venían a dar guerra, hasta acometer a poner fuego en los versos y a levantar los soldados, los que estaban para ello, dar alarma por el campo a voces, sargenteando y poniendo orden a los soldados. Bueno, ella termina la carta pidiendo que se le reconozca esto, ¿no? Que por ser mujer, por supuesto, no se le reconocía. Suplico me sea dado mi repartimiento perpetuo y en gratificación de mis servicios mande que sea proveído mi marido de algún cargo conforme a la calidad que su persona merece. 2 de julio de 1556, o sea, 20 años después, Isabel de Guevara, una de las protofeministas, fíjense que cómo reclama lo que corresponde y cómo señalan el lugar de las mujeres, ¿no? Así que, como Ornella, acá tenés 2 mujeres muy importantes, particularmente Isabel de Guevara, autora de un primer manifiesto en defensa de los derechos de la mujer allá por 1556. La hora de historia. Bueno, estamos llegando al final del programa, nuestra hora de historia. Los esperamos la semana que viene con mucho cariño aquí en este programa que emitimos en la radio municipal de Florencio Varela. La hora de historia. Hasta la próxima. Seguimos en la hora de historia. Excelente trabajo, felicitaciones. Muy bien esas preguntas, interesantísimo el tema de hoy. Felicitamos a los chicos y al profesor Rodolfo Gamarra, que estuvo ayudando y guiando a los alumnos y alumnas del doctor Sayares de Florencio Varela. Y ahora sí vamos a compartir el informe que estos chicos realizaron sobre la fundación de nuestro querido Florencio Varela. La hora de historia. Hola a todos y todas, somos alumnos y alumnas del Instituto Secundario Salvador Sayares y nos pareció una excelente propuesta la de participar en el programa La Hora de Historia de la Radio Municipal de Florencio Varela y poder compartir este espacio junto con el historiador Felipe Pigna. Dicho esto, hoy hablaremos de fundaciones, las fundaciones de Buenos Aires y la de nuestro queridísimo partido de Florencio Varela. Empecemos. La corona española implementó un instrumento jurídico por el cual se denominaba adelantado al conquistador que se aventurara a la colonización de América. Esto permitía firmar una especie de contrato, una capitulación entre el rey y el adelantado. Así, el monarca autorizaba al adelantado y a sus herederos a gobernar parte del territorio, explorar y descubrir las riquezas que había, entre otros aspectos. El adelantado fundaba ciudades y fortalezas, establecía impuestos y, por supuesto, evangelizaba a la población autóctona, los aborígenes. Bajo esta premisa, el adelantado don Pedro de Mendoza llega a esta región y funda en 1536 la Santísima Trinidad y el pueblo de Nuestra Señora de Buenos Aires. Este primer asentamiento, sin embargo, no prosperó debido a las difíciles condiciones de vida que imperaban y a la resistencia de los nativos querandíes, que habitaban la zona, y perduró hasta 1541, cuando fue abandonado. Tras el primer intento fallido, la segunda fundación sucedió en 1580, por Juan de Garay, que ante la ausencia de grandes riquezas en la región, prometió el reparto de tierra entre sus colaboradores de la expedición.
En esta segunda fundación se comenzó el desarrollo a nivel social y político. En 1776 se designa a Buenos Aires como capital del nuevo virreinato del Río de la Plata. Es a partir de aquí que se abrió las condiciones para que en el futuro, luego de varias transformaciones políticas, la llegada de los inmigrantes y distribuciones de tierras, se configuraran los partidos y localidades actuales. Don Juan de Garay, en la segunda fundación de Buenos Aires, repartió la tierra en 3 zonas: zona norte, zona oeste y zona sur, correspondiendo a esta última a integrar los pagos de la Magdalena, 1666. Al dividirse, en el año 1730 pasaron a llamarse Reducción de los Indios Quilmes, convirtiéndose más adelante, en 1812, en el partido de Quilmes. Mucho antes de la llegada de los primeros colonizadores, el territorio se encontraba habitado por los querandíes, una denominación de los indios pampas. Su existencia como pueblo originario se vio comprometida luego de la segunda fundación de Buenos Aires, cuando los españoles decidieron despoblar la zona. Controlado los querandíes, el territorio fue posteriormente colonizado por la inmigración europea y así comenzó la nueva población de la zona, que luego se conocería como Horqueta Curá hacia 1772. A principios del siglo XVIII, la tierra de nuestro actual partido de Florencio Varela pertenecía a los Pagos de Magdalena. En esa época las jurisdicciones no contaban con límites. A fines de ese siglo, la administración se dividió en 3 curatos. El curato de la isla es el actual Magdalena, el curato de la laguna de la Reducción, actual San Vicente, y el curato de la Exaltación de la Cruz de los Indios Quilmes, actual partido de Quilmes, que de este último curato posteriormente se desprendió nuestro distrito. En 1772, Félix de la Cruz adquirió una propiedad en inmediaciones del arroyo Las Piedras. Tras su fallecimiento, su hija heredera Brígida de la Cruz, junto a su marido José Godoy, compra en 1805 tierras en la región, llegando a tener una propiedad de grandes dimensiones. El primer nombre con el que se conoce a la zona es Horqueta Cura o Curacó, nombre araucano, ubicado a orillas del arroyo Gaete, hoy Las Piedras. En la mitad del arroyo se entronca con otro curso de agua formando una horqueta natural al unirse tales caudales, por lo que ese lugar se llamó Horqueta Cura. Al fallecer este matrimonio, propietario de la gran estancia y tierras aledañas, es fraccionada para sus herederos. Juan de la Cruz Contreras queda como dueño del casco de la misma, conocida como Casa de Tejas, por el material empleado en la construcción del techo. Luego Contreras contrae matrimonio y tiene varios hijos, algunos de los cuales quedan en el lugar y otros se marchan hacia el interior. Vende fracciones de tierras y comienza a incrementarse un poblado que, al producirse la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871, produce un crecimiento mayor al afincarse nuevas familias que escapan al generalizado mal y se dedican a producir, comercializar y transportar en carretas y carros frutos del campo, como se les llamaba en aquel entonces a las verduras, frutas y hortalizas, creando verdaderas riquezas agrícolas ganaderas. Poco a poco se fueron multiplicando los lotes, que se dividían en muchos casos por cercos de plantas de cina y otros usaban los primeros alambres traídos al país y que eran de púas para limitar sus dominios. Se instalaron también los primeros comercios y se levantaron viviendas, que aunque modestas, fueron formando lentamente un promisorio caserío. Pueblo de San Juan. Juan de la Cruz denominó Pueblo de San Juan a su extensa propiedad, tras subdividir las tierras. El mismo fue bautizado con ese nombre por el sacerdote José Fronteriz y aprobado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en febrero de 1873. Dicho pueblo pertenecía al partido de Quilmes, pero tenía en gestión un afán de independizarse. La visión progresista del fundador lo llevó a donar una manzana de tierra para plaza pública y un terreno para que se construyera en él la iglesia. Ambos predios cumplieron tales mandatos, se erigen como exponentes totalmente concretados en la actualidad.
La Casa de las Tejas, el antiguo casco de la estancia del fundador, se encontraba calle por medio de la plaza, lado sur, es decir, sobre lo que es hoy calle Maipú, y desapareció con el correr de los años. En un salón de la misma funcionó provisoriamente una capillita, donde se realizaron los primeros servicios religiosos católicos, que estuvieron a cargo del sacerdote José Fronteriz, de origen español, que venía de Quilmes especialmente, y luego se radicó en el pueblo, siendo otro impulsor del logro de la autonomía y uno de los principales apoyos a don Juan de la Cruz Contreras, su promotor. Además, fue el primer maestro a partir de 1872. En 1874 se inauguró la Plaza San Juan Bautista, en la manzana de tierra que donará el fundador y que está delimitada actualmente por la avenida San Martín, Maipú, 25 de Mayo y Chacabuco. El pequeño pueblo fue creciendo y se instalaron los primeros comercios. El partido de Quilmes, cabecera zonal, procedió a la apertura de las calles. Paralelamente a este núcleo urbano, en la zona rural actual de la Capilla, se formó otro núcleo de población con inmigración escocesa. Estos inmigrantes llegaron a esa zona décadas antes, durante el gobierno de Rivadavia, en 1826. En el año 1884 llega el ferrocarril a esa zona, creándose una estación que primeramente se denominará Estación San Juan, con el pueblo, y luego es designada como Florencio Varela. En octubre de 1886, por resolución ministral del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se cambia la denominación del pueblo de San Juan Bautista por el de Florencio Varela, siempre perteneciente a Quilmes, y respondiendo a un pedido de una comisión de vecinos, que en el fondo busca con otra estrategia la autonomía. Años después se producirá esta, como recompensa a tantos esfuerzos y legítimos derechos a progresar. Número 2397, promulgada el 30 de enero de 1891, se crea el partido de Florencio Varela, con asiento de sus autoridades en el pueblo del mismo nombre, el que es ratificado fijándose los límites por la ley número 2423, promulgada en 1891. Allí tuvieron singular gravitación las actuaciones de los diputados Pedro Burel y Sotero Vázquez, residentes aquí y de gran influencia vecinal, mereciendo agradecerse el hecho de que el gobernador que promulgó la ley, Julio A. Acosta, tendría tierras en este flamante distrito. El 18 de febrero de 1892 se constituye las primeras autoridades municipales conforme a las elecciones realizadas el 17 de enero de ese mismo año, siendo consagrado intendente don Guillermo Davidson, descendiente directo de aquellos inmigrantes que sabían que con el trabajo firme hallarían en este suelo las riquezas que premiarían sus esfuerzos y fe. Décadas luego, en junio de 1953, el gobernador Carlos Aloe firmó el decreto por el cual se declaraba Ciudad de Florencio Varela a nuestro pueblo cabecera. Esto significa un impulso para el desarrollo económico y el progreso de nuestra comunidad. Hasta aquí hemos visto cómo se fue configurando nuestro actual partido de Florencio Varela. Desde sus comienzos como Horqueta Curá, pasando por el pueblo de San Juan, hasta la creación del partido de Florencio Varela en 1891. Varios fueron los vecinos protagonistas por alcanzar la autonomía de la región, que vieron las posibilidades de desarrollo y progreso autónomo. Don Juan de la Cruz Contreras fue uno de los primeros propulsores del movimiento. Con él, acompañado por otros vecinos, no solo se logró que se designara como pueblo de San Juan a la zona, sino además colaboró donando tierras para la construcción de una iglesia y una plaza principal, constituyéndose así el primer núcleo urbano alrededor del cual se fue expandiendo el pueblo inicial. Actualmente Florencio Varela posee un vastísimo patrimonio histórico, originado por los primeros habitantes y los que vinieron luego. Estos edificios históricos son documentos valiosos que forman parte de nuestra memoria e identidad colectiva, al igual que el nombre de personajes importantísimos que de alguna u otra forma contribuyeron a construir nuestro partido. Finalizando, no queremos dejar de mencionar a una de las grandes personalidades que vivió en nuestro partido y tuvo una gran influencia social y política,
el doctor Salvador Sallares. Nuestro colegio justamente y con orgullo lleva su nombre. En su honor y memoria, su legado hoy se encuentra en varios sitios de nuestros partidos, incluyendo nuestro colegio. Gracias por la invitación al programa de radio La Hora de Historia. La Hora de Historia. Felicitaciones a Sebastián Burgió, Marianela González y Ornella Martínez, que fueron los chicos que trabajaron en esta investigación sobre nuestro querido distrito, Florencio Varela. Hermoso el trabajo. Y llegamos al final de nuestra hora de historia. Recuerden que si quieren participar tienen que enviarnos un mail a laradioentuescuelafb@gmail.com. Desde ya queremos agradecer al historiador Felipe Piña por acompañarnos en este trabajo, también a toda la comunidad educativa del Instituto Dr. Sallares de Florencio Varela, al profesor Rodolfo Gamarra, quien estuvo guiando a los chicos en la investigación, y al acompañamiento de su directora Laura Ferrandi. Agradecemos en especial manera a Micaela de Rosa y a todo el equipo de la radio municipal que hacen posible que la hora de historia salga al aire. También queremos agradecer a la subsecretaria de Prensa y Comunicación Noelia Piñeiro y al intendente el doctor Andrés Watson por acompañarnos en este proyecto. Muchas gracias. Mi nombre es Romina Galcerano y nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 6 de la tarde por la radio municipal. Chau. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene En La Hora de Historia. con Felipe Piña por la radio municipal.